Muy buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a iniciar un tema denominado ecuaciones trigonométricas, pero lineales. Y las lineales, vamos a verlo de una vez. Las ecuaciones trigonométricas lineales se refiere a aquellas que no tienen exponente 2. Las funciones trigonométricas no tienen exponente 2 ni 3. Ya con exponente 2 se llamaría entonces ecuaciones trigonométricas cuadráticas. En este caso vamos a ver solamente las lineales, las que no tienen exponente mayor de 1, por supuesto. Bien, cuando hablamos de ecuaciones trigonométricas es porque involucra estas funciones en una ecuación. Y para resolver esta ecuación tenemos que utilizar todas las reglas algebraicas que ya hemos conocido en el álgebra básica, como la transposición de términos, la reducción de términos semejantes, la factorización y otras herramientas necesarias para resolver ecuaciones. Bien, vamos a iniciar con este primer ejemplo. 2 seno del ángulo más 3 es igual a 2. Realizamos la transposición de términos con el 3 y nos quedaría 2 seno del ángulo igual 2 menos 3. Reduciendo, tendríamos entonces 2 seno del ángulo igual menos 1. Ahora despejando la función seno, nos quedaría seno del ángulo igual menos 1/2. Bien, una vez llegas a esta parte donde despejas la función, simplemente lo único que vas a hacer es escribir el ángulo y aplicas la función inversa al valor que tienes del lado derecho. O sea, el ángulo va a ser igual al seno inverso de menos 1/2. Bien, aquí lo que tenemos que analizar es para qué ángulo la función seno vale menos 1/2. Si analizamos, la función seno es negativo en el tercero y en el cuarto cuadrante. Y como se refiere a 1/2, quiere decir que es el ángulo de 30 en el tercer cuadrante y el ángulo de 30 en el cuarto cuadrante. O sea que serían los ángulos 210 y 330. Si queremos comprobar esos valores, podemos dirigirnos a la tabla de valores que tenemos, donde nos podemos dar cuenta que el ángulo de 210 vale menos 1/2 y el ángulo de 330 vale menos 1/2. Bien, de esa forma usted ya encuentra la solución de esta ecuación trigonométrica, ¿verdad? Porque nuestra incógnita es saber cuál es la medida de ese ángulo de una ecuación trigonométrica. Bien, vamos al siguiente problema. Tenemos 4 secantes del ángulo más 6 es igual a menos 2. Realizando la transposición de términos, tendríamos 4 secantes del ángulo igual menos 2 menos 6. Reduciendo lo del lado derecho, nos quedaría 4 secante del ángulo igual menos 8. Despejando secante, nos quedaría secante del ángulo igual menos 8 sobre 4. Esto se simplifica y nos quedaría secante del ángulo igual menos 2. Una vez nos queda la función despejada, aplicamos función inversa de secante para dejar aislada el ángulo. Nos quedaría entonces secante inversa para menos 2. ¿Para qué ángulo la función secante vale menos 2? Secante, al igual que coseno, son amigas, son pareja, porque una es inversa de la otra. Y si hablamos de la función secante negativa, estamos hablando de un valor del segundo cuadrante. Y en el tercer cuadrante también. Y como vale menos 2, se refiere entonces al ángulo de 60 grados. Los ángulos de 60 grados en el tercero y en el segundo cuadrante entonces sería 120 y 240. Si queremos comprobarlo, utilizamos la tabla de valores
y revisamos que secante vale menos 2 para 120 y vale menos 2 para 240. De esa forma usted obtiene la solución. Viendo el tercer ejemplo, 4 coseno del ángulo más 3 raíz de 3 igual raíz de 3. Realizamos la transposición de términos. Nos quedaría 4 secante del ángulo igual raíz de 3 menos 3, raíz de 3. Reduciendo, nos quedaría 4 coseno del ángulo igual menos 2 raíz de 3. Despejando ahora coseno, nos quedaría coseno del ángulo menos 2 raíz de 3 sobre 4. Esto se simplifica y nos quedaría menos raíz de 3 sobre 2. ¿Verdad? Una vez dejas la función despejada, aplicas la función inversa, en este caso de coseno, para dejar aislado el ángulo. Bien, si dejamos aislado el ángulo, aquí la solución, aquí se me pasó a escribir coseno inverso, la solución sería 150 y 210. Viéndolo en la tabla de valores, raíz de 3 sobre 2 vale negativo raíz de 3 sobre 2 para el ángulo de 150 y vale menos raíz de 3 sobre 2 para el ángulo de 210. Bien, de esa forma usted encuentra la solución para la función coseno. Bien, vamos a ver otro ejemplo. La función lineal. Bien, aquí ya involucramos dos funciones. Cuando se involucran dos funciones diferentes, aquí lo que tenemos que utilizar son las identidades para poder reducir dos funciones en una sola. Bien, aquí como podemos apreciar, la salida de poder resolver este problema sería reemplazar la función tangente por la identidad del cociente, que sería seno sobre coseno. Y nos quedaría de esta forma: seno del ángulo sobre coseno del ángulo es igual a 2 seno del ángulo. ¿Verdad? Tangente del ángulo, de acuerdo a la identidad del cociente, sería seno del ángulo sobre coseno del ángulo. Bien, ahora pasamos seno del ángulo al lado izquierdo para que pueda simplificarse de ese lado. Y dejamos el 2 del lado derecho, ¿verdad? Ya que 2 multiplica seno y seno multiplica 2. Es por eso que seno pasa al otro lado dividiendo. Bien, seno se simplifica y nos quedaría entonces 1 sobre coseno del ángulo igual a 2. Si usted ve que se le fue la idea, usted puede retroceder el video para que pueda observar si se perdió un momento de la clase o un paso de la clase. Bien, una vez se despeja, se simplifica, seno entre seno, nos quedaría 1 sobre coseno. Ahora, para que esa función coseno quede arriba, recuerde que en la transposición de términos, si esta función está dividiendo, lo pasaríamos entonces multiplicando. Y nos quedaría entonces 1 medio coseno del ángulo, ya que ese 2 que estaba del lado derecho pasó dividiendo el 1. Y el coseno que estaba dividiendo pasó multiplicando, pero quedaría entonces arriba, ¿verdad? Bien, ahora aplicando función inversa de la función coseno, nos quedaría coseno inverso de 1 medio igual al ángulo. Cuando llegamos aquí tenemos que analizar para qué ángulo la función coseno vale menos 1 medio. Y como es positivo, quiere decir que hay dos soluciones, uno en el primer cuadrante y otro en el cuarto cuadrante. Bien, esos ángulos sería el de 60 y el de 300 grados. Si queremos comprobar eso con la tabla de valores,
podemos observar que coseno vale 1/2 para el ángulo de 60 y coseno vale 1/2 para el ángulo de 300 grados. ¿Verdad? Como podemos observar, la ecuación inicial fue dos funciones diferentes. Y cuando sucede eso, tenemos que aplicar las identidades. Bien, vamos a ver otro caso similar. Secante del ángulo, en este caso vamos a cambiar el argumento por x, ya que el argumento puede cambiar por una letra algebraica como la x, ¿verdad? Puede ser y no hay problema, usted se va familiarizando con esas variables. Bien, tenemos que hacer que la ecuación se exprese en una sola función trigonométrica. Bueno, secante lo reemplazamos por la identidad recíproca, tangente por la identidad de cociente y cotangente también por la identidad de cociente. Y nos quedaría 1 sobre coseno del ángulo, en este caso x, es igual a seno de x sobre coseno de x, más coseno de x sobre seno de x, que son las identidades del cociente. Bien, como tenemos fracción del lado derecho, vamos a resolverlo por la multiplicación en cruz que le había enseñado. Y nos quedaría entonces coseno denominador por denominador, coseno por seno, quedaría coseno seno. Y en cruz, seno de x por seno de x sería seno cuadrado de x. Más, en cruz, coseno de x por coseno de x sería coseno cuadrado de x. Cuando hacemos esta operación, en el numerador del lado derecho podemos observar que tenemos una expresión de una identidad pitagórica. Y eso es igual a 1, ¿verdad? Una vez reemplazamos eso, nos quedaría la ecuación de esta forma. Bien, ahora este coseno que está del lado izquierdo, como está dividiendo, va a pasar multiplicando la fracción de la derecha. Pasaría multiplicando el 1 que tenemos del lado derecho. Y el 1 que está del lado derecho pasaría dividiendo el 1 que tenemos del lado izquierdo. O sea que nos quedaría 1 igual coseno de x sobre coseno de x por seno de x. Es igual a 1, ya que la división de 1 entre 1, por supuesto que es 1. Bien, coseno de x se simplifica y nos quedaría 1 igual 1 sobre seno de x. Ahora tenemos que pasar la función seno de x del lado izquierdo, para que no nos quede ahí en el denominador. Bien, ahora aplicamos la función inversa para tener x solita o x aislada. Nos quedaría así, x igual a seno inverso de 1. ¿Y para qué ángulo la función seno vale 1? Para el ángulo de 90 grados, ¿verdad? Si queremos comprobarlo, vemos en la tabla de valores que solamente para el ángulo de 90, seno vale 1. Muy bien, chicos, entonces hasta aquí sería la explicación. Cualquier consulta, háganmelo saber en los comentarios y nos vemos en otra clase.